voy a fundamentar mi exposición en lo que es la persona, en lo que es el conductor. Y vamos a ver de forma muy sencilla cuáles son aquellas cositas que no hacemos bien y cuáles son las cosas que, teniendo algo presente, de una forma muy sencilla podemos evitar que nuestro trabajo nos lesione o nos moleste. Por lo tanto, mi exposición se va a basar, y voy a hacer ahora como se suele hacer, y está tan de moda, que cuando uno va a un restaurante, el camarero, cuando nos trae los platos, nos explica lo que nos ponen, porque muchas veces no lo sabemos. Por lo tanto, voy a empezar a explicar de qué voy a hablar durante mi exposición. Voy a hacer un preámbulo sobre qué es nuestro cuerpo y fundamentalmente la parte de nuestro cuerpo que se siente más afectada por el hecho de estar trabajando un largo periodo de tiempo durante el día sentado frente a un volante. Y sobre todo voy a concretarlo en lo que es la espalda y la columna vertebral. Y luego voy a focalizar la exposición en lo que son los riesgos ergonómicos, cuáles son las recomendaciones básicas y muy sencillas para evitar lesiones, y hablaremos sobre los problemas que puede tener un conductor por el hecho de estar trabajando durante mucho tiempo sentado en una posición fija, problemas de tipo, como decía el señor José María, en el ámbito de la alimentación y en el ámbito de problemas de salud, y en concreto en los varones con problemas de próstata. Luego voy a hablar sobre todo de los riesgos psicofísicos que ocasiona el hecho de estar trabajando también frente al volante en una jornada laboral amplia. Por lo tanto, podemos fundamentar o podemos decir que los principales riesgos ergonómicos asociados a la conducción se basan en problemas de espalda, en problemas gastrointestinales y en problemas prostáticos, debidos todos ellos a la postura fija y en un periodo largo de tiempo, a problemas de posturas estáticas y de hábitos alimenticios no correctos, y sobre todo por una posición mantenida y fija durante la jornada laboral y la exposición además a vibraciones dentro de lo que es el puesto de conducción. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo periódicamente realiza una encuesta nacional en el que le pregunta a los trabajadores muchas cosas, pero entre ellas existen preguntas, consultas sobre aquello que les afecta en su jornada laboral. En la última encuesta nacional había un 84% de los trabajadores que señalaba sentir alguna molestia relacionada con las posturas y el esfuerzo derivado de su trabajo. El 84% de los trabajadores. Y cuando hablaban de qué partes del cuerpo eran las que sentían ellos problemas en su salud, en el 36% de los casos, una cifra alta, decía que era la zona baja de la espalda o zona lumbar, en un 31% que era el cuello y en un 21% la zona de la espalda o zona dorsal. ¿Eso qué significa? Que si hablamos de que el 84% de los trabajadores relaciona las molestias que tiene en la espalda con su trabajo y en un porcentaje tan importante lo concentra en lo que es la espalda, lo tenemos muy claro. Tendremos que estar pendientes y crear hábitos que afecten lo menos posible a esas zonas de nuestro cuerpo. Traía expuesto una serie de audiovisuales sobre lo que era la columna vertebral. La columna vertebral está constituida por tres zonas fundamentales: la parte alta, que es la zona cervical, la zona dorsal, que es la parte central, la parte baja, que es la zona lumbar, y acaba con la zona sacra en la parte final de la columna. La columna vertebral es el sustento de nuestro cuerpo, es lo que abarca
y sustenta nuestro cuerpo. Protege la médula espinal, que es por donde pasa todo el sistema nervioso, y además es la estructura que nos permite la movilidad de todo nuestro cuerpo. Nuestra columna vertebral está formada por 32 vértebras, en el que cada una de ellas están unidas a través de una almohadilla, que es donde aparecen las lesiones. Esa almohadilla entre vértebras es lo que se llama disco intervertebral. Los movimientos de la columna son de todo tipo, es decir, existe una tracción de la columna y de esas vértebras y ese cojín y ese disco vertebral cuando nos estiramos, de manera que ese movimiento de tracción hace que se estire. Pero también cuando cogemos pesos o el propio peso nuestro corporal, lo que hace es presionar ese disco vertebral cuando manejamos pesos. Por lo tanto, tenemos dos movimientos de ese disco vertebral, uno de tracción y otro de compresión en función del peso que manejamos. Pero además, esa estructura de nuestra columna hace que nos podamos mover tanto lateralmente como hacia adelante, y ahora cuando me tire para atrás no me oirán, y hacia atrás. ¿Sí? Es de las pocas partes de nuestro cuerpo que permite todo este tipo de movimientos. Y les invito a ustedes a que se inclinen hacia un lado, a que se inclinen hacia el otro, pero no tan rápido, que vayan notando cómo la espalda siente ese movimiento. ¿Sí? Vamos a acabar haciendo un ejercicio físico, o sea, no se vaya, que esto va a ser divertido. Por lo tanto, decía que la columna vertebral, por el centro de la columna vertebral pasa nuestra médula espinal, todo el sistema nervioso, y además estas almohadillas, discos intervertebrales, los tenemos que cuidar. Por lo tanto, ahora cuando os explique cada uno de los hábitos sencillos, hábitos saludables que tenemos con los que tenemos que contar, son siempre movimientos que hacemos sobre todo cuando ya estamos lesionados. Es decir, utilizamos las piernas más cuando nos duele la espalda que cuando no nos duele, porque si no todo el esfuerzo lo solemos hacer con la espalda. Entramos al vehículo o salimos doblando la espalda y no sacando las piernas antes o sentándonos antes cuando entramos en el coche. Es decir, que existen toda una serie de hábitos que hacemos sin querer, que lo que estamos haciendo es dañando la salud de nuestra columna. Una columna que en una posición sentada frente a un volante, como mínimo van a ser 8 horas de trabajo, en una posición fija, y que por lo tanto es la musculatura que le rodea también está fría, y por lo tanto cualquier movimiento que vayamos a desarrollar de torsión, tanto de lado como hacia adelante como hacia atrás, va a tener riesgos de afectarnos. Las causas principales de los problemas de espalda en los conductores son largos periodos de tiempo sentados ante el volante en postura estática, posiciones inadecuadas a nivel cervical, dorsal y lumbar, manipulación manual de pesos durante las operaciones de carga y descarga de los equipajes de los clientes y las vibraciones. Como les decía, traía una serie de audiovisuales y de fotografías para ver posiciones correctas o incorrectas cuando nos sentamos frente al coche. Desde el fondo no lo verán, pero aquí aparecen dos fotografías en las que en el lado izquierdo aparece un conductor en la posición correcta. Posición correcta que se realiza cuando disponemos las caderas hacia el fondo del asiento, el respaldo del asiento con una inclinación más o menos de 100 grados, algo más hacia atrás que el ángulo recto,
pero jamás lo que tenemos que hacer es esa posición que adoptamos en el sofá de casa, en el que tiramos el trasero hacia adelante, inclinamos la espalda y nos situamos de esta forma. De esta manera, pónganse ustedes de esta manera. Si se ponen ustedes de esta forma, lo único que vamos a hacer es tener tensadas todos los discos intervertebrales, sobre todo de la zona dorsal, ¿sí? Mientras que cuando nos ponemos otra vez correctamente, en una posición recta, sentimos alivio cuando llevamos. De hecho, cuando estamos frente al televisor, de vez en cuando tiramos el culo hacia atrás. Simplemente por un acto reflejo, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer cuando estamos conduciendo. Cuando estamos frente al volante, debemos posicionar el asiento. Hoy en día, la mayor parte de los vehículos disponen de asientos regulables absolutamente en todas las posiciones, en altura, en distancia al volante, el respaldo, en recogimiento de la espalda, hasta los asientos atrás, hasta son calefactables, o sea que hemos llegado a un nivel enorme. También es verdad que existen muchas posturas, además de la propia de la conducción, que son las que nos pueden llegar a ocasionar lesiones. Por ejemplo, cuando el conductor se levanta y va hacia el maletero, cuando va a recoger un cliente con equipaje, lo que va a hacer va a ser levantar el maletero y coger la carga. En primer lugar, riesgo de no saber cuánto pesa el equipaje, lo desconocemos. También es verdad que el tamaño, si es una carga o un equipaje que tiene asiduras, asas, que son fáciles de coger, otras igual no son tan fáciles de coger. En función del peso y de la facilidad a la hora de coger el equipaje, nos facilitará o nos minimizará el riesgo que tengamos a la hora de manipular esa carga. Pero pensar que siempre se va a hacer ese ejercicio con la musculatura fría. No estamos preparados para coger pesos, es decir, acabamos de bajar del coche, nos dirigimos atrás y cogemos de una manera rápida, porque además el cliente así nos lo exige, el peso. Ese es un punto de riesgo importante. Otro punto de riesgo es entrar y salir del coche. Es decir, y eso es algo que yo hago fatal. Lo primero que hago cuando abro la puerta del coche es meter el pie y el trasero, ¿sí? Cuando lo lógico sería sentarse y luego rotar y meter las piernas, igual para salir. Ese ejercicio solo lo hacemos si nos duele la espalda. Cuando nos duele la espalda es cuando lo hacemos. Tenemos que pensar, cuando no nos duele la espalda, que ese ejercicio lo tenemos que hacer así. Y por último, aquellas acciones que dentro de del propio puesto de conducción hacemos también porque no hemos planificado aquellas cosas que necesitamos durante nuestra jornada laboral. Nos estiramos para ir hacia la guantera a coger papeles o el datáfono para cobrar, o nos giramos torciendo todo el tronco y la columna, por supuesto, a la hora de cobrarle al cliente. Es decir, hacemos movimientos que por pequeños y sencillos que parezcan que no pueden llegar a provocar lesiones en la espalda, el riesgo es alto. Por lo tanto, un simple movimiento del cuerpo hacia atrás, de manera que no tengamos que girar toda la columna. Ese sería el movimiento correcto. Otro de los que hacemos a la hora de ponernos el cinturón, en lugar de coger el brazo y sujetar el cinturón, lo que solemos hacer es girar cuerpo, hombros y cuello. Esa es otra posición y otro movimiento que deberíamos evitar. Hablaba de los asientos y de la capacidad que tienen actualmente los vehículos de adaptar la posición de la conducción en las mejores condiciones para ello. Y por lo tanto las recomendaciones frente al volante van a ser sentarse en posición centrada frente al volante, colocar el asiento a una distancia adecuada que permita acceder al volante sin extender totalmente los brazos,
Los que sean aficionados al mundo de los rallies verán que los pilotos profesionales conducen bastante cerca del volante, de manera que al girar el volante no lo tienen lejos y les permite hacer acciones rápidas. Pero sí que existe una manera de saber a cuánta distancia debo estar del volante. Si nos colocamos bien en el asiento, con la espalda apoyada, el ejercicio para saber si estamos a una distancia correcta del volante es estirar el brazo de tal manera que la muñeca se apoye en la parte superior del volante. Esa será la distancia ideal para cada uno de nosotros, que será diferente, por supuesto, a partir de nuestra estatura y de nuestra morfología. Más recomendaciones frente al volante. La altura del asiento debe regularse de tal forma que se permita una buena visibilidad de todas las direcciones, así como de los componentes del salpicadero, para que estemos bien informados de cualquier acción que suceda durante la conducción. Las rodillas deben quedar a nivel de las caderas o ligeramente por encima de ellas, de manera que con estas sillas que tenemos aquí no vamos a poder hacer el ejercicio, pero en un coche sí que el trasero está algo más bajo que la altura de las rodillas. La inclinación del respaldo, como decía, más o menos a 100 grados. Y el respaldo debe permitir un correcto apoyo de la espalda, manteniendo las curvaturas naturales de la columna. Si hubiéramos podido plasmar en el audiovisual las fotografías y los esquemas que tenía sobre la columna tiene de forma natural toda la curvatura, y el hecho de mantener el respaldo en esa inclinación lo que provoca es que esa curvatura natural de la columna se mantenga. Solo en aquellos casos que por morfología de cada uno de nosotros sea necesario, sí que se puede llegar a utilizar un pequeño cojín para la zona lumbar, que es donde disponemos o tenemos esa curva hacia el interior de nuestro cuerpo. Y si es posible, en cuanto a la profundidad del asiento, deberíamos intentar que la parte posterior de las rodillas no estuviera presionada por el asiento, es decir, que siempre quedaran 3 o 4 dedos desde la parte final del asiento a la parte posterior de la rodilla. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? De manera que no presione y el riego sanguíneo sea el adecuado. Es verdad que a veces, sin darnos cuenta, cuando se nos presionan mucho esa parte del cuerpo, hasta se nos pueden llegar a dormir las piernas y los pies, que seguramente a más de uno nos ha pasado. Más recomendaciones sobre el puesto de conducción. Siempre se debe ajustar el reposacabezas de forma que la parte central de ese reposacabezas esté más o menos a la altura de los ojos. Regular, por supuesto, los espejos para permitir una correcta visión. Ajustar el cinturón de seguridad de manera que quede siempre por debajo del cuello y que la parte inferior del cinturón quede por debajo del abdomen sin presionarlo, es decir, a la altura de la pelvis. Y al conducir, las manos deben estar apoyadas, la mano izquierda hacia si pensáramos que es un reloj, el volante, la mano izquierda siempre a las 10 y la mano derecha donde está el 2. 2 de la tarde o 2 de la madrugada, como quieran, pero 10 y 2 es la posición correcta de sujetar el volante. A pesar de que ya lo he comentado, otra de las acciones cuando el conductor debe sacar o introducir equipaje en el maletero, una buena recomendación es apoyar una de las manos en el propio coche, en el propio vehículo, de manera que descarguemos parte de nuestro peso en el brazo, tengamos un punto de apoyo, es decir, cojamos la maleta, el equipaje, con una mano y la otra apoyada. ¿Sí? Esto es exactamente igual que las profesionales de la plancha. Cuando están muchas horas planchando, una de las recomendaciones que se les hace es utilizar un taburete y mantener siempre un pie elevado. ¿Sí?
exactamente de la misma manera que cuando el conductor vaya a coger el equipaje, apoye su mano en el coche e introduzca o saque ese equipaje del maletero. De manera que, de alguna manera, estamos descargando el peso de nuestro cuerpo. Y cuando tengamos que coger cosas del asiento de atrás, lo mejor es parar, bajar del vehículo, abrir la puerta de atrás y coger lo que necesitemos. Es la mejor forma de evitar esos problemas de espalda que decíamos a la hora de girarnos y